Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, muy buenas noches y bienvenido a su programa Educación al Día. Cuéntenos, estuvo el ejecutivo de FECODE hoy en una reunión con las filiales. ¿De qué se trató? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Y hablemos también un poquito sobre en qué se ha estado ocupando el Comité Ejecutivo de FECODE en los últimos días. Sí, muchas gracias, Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos sus oyentes en Medellín, Antioquia y en todo el país. Felicitaciones por su excelente trabajo y conducción de este maravilloso espacio. El Comité Ejecutivo de FECODE viene concentrado en el seguimiento de los acuerdos firmados el pasado 7 de agosto y que el gobierno no ha querido cumplir y está dilatando demasiado. Acabamos de venir de una conmemoración de los 80 años de la organización hermana Sutet Cimatol. Nos reunimos en Ibagué y aprovechamos para hacer un contacto con los dirigentes de esa región y de todo el país que asistieron a tan importante conmemoración. De paso, felicitaciones a la Junta Directiva de Cimatol, a todos los afiliados a esta importante organización hermana que cumple 80 años de lucha y que han dejado marcada la historia de movilización y pelea por los derechos y reivindicación. Como usted lo dice, en el día de hoy, 13 de octubre del año 2021, se realizó una importante reunión virtual con representantes de todas las filiales de todo el país. Allí el Comité Ejecutivo de FECODE, en cabeza de su presidente, rindió un completo informe sobre el seguimiento de los acuerdos, la implementación de los acuerdos y el funcionamiento de las mesas técnicas que se han organizado entre gobierno y Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hemos estado haciéndole seguimiento a acuerdos importantes como el de la presencialidad, la forma como el gobierno debe enfrentar el tema de la presencialidad, las dificultades que se presentan por infraestructura, falta de inversión, falta de conectividad. Hay una comisión de carrera docente atendiendo este problema. Otro aspecto muy interesante es el tema de la salud, que se mueve en dos escenarios. Un escenario es el control, la vigilancia de los contratos actuales, y se ha venido reuniendo una comisión que tenemos de salud que viene funcionando desde los acuerdos del año 2019, revisando el cumplimiento por parte de los prestadores del servicio de salud en todo el país por regiones. Una última reunión que se dio el 6 de octubre fue con los departamentos de Nariño, Caquetá, Putumayo, y se ha venido dando con otros departamentos. Falta Antioquia y Chocó, esa región tan interesante que tenía serias dificultades. Se han dado encuentros nacionales de los secretarios de Salud y Seguridad Social el día 6 y 7 de octubre. Y de ahí salieron importantes conclusiones. La primera es que hay que buscar en los nuevos pliegos de condiciones, en los nuevos contratos, unos mecanismos que permitan vigilar, controlar, supervisar y sancionar a los operadores que no cumplan con los contratos de salud. Pero también aquí se concluyó que es interesante lograr la integralidad
de los contratos, es decir, que se atienda el tema de la salud general, pero también el nuevo tema que es el de la seguridad social y salud en el trabajo, la salud y seguridad en el trabajo que los operadores deben cumplir. Nosotros estamos procurando que se haga un solo contrato para que haya atención integral en este aspecto a los educadores. Nosotros no tenemos ARL, no tenemos seguridad en el trabajo y se vienen presentando serias dificultades. En esta comisión de seguimiento de los acuerdos también se ha tocado el tema del manual de funciones, es decir, establecer las funciones de los rectores, los coordinadores, los orientadores, los PTA, todos para, con base en esa organización del manual de funciones, se pueda convocar al concurso de méritos, ya con perfiles definidos. Esta comisión de salud, vuelvo atrás, también ha tenido reuniones con Nariño, Caquetá, Putumayo, pero de igual manera con los departamentos de Boyacá, Casanare, Meta, Cundinamarca y lo que se recoge con Sucre, Córdoba, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Guajira, San Andrés. Lo que se recoge aquí es que los contratos vienen siendo incumplidos por parte de los operadores. Nosotros estamos exigiendo a Fidu Previsora que vigile estos contratos y que ponga en cintura a los operadores de los servicios de salud. Ese es un escenario. El segundo escenario es el que tiene que ver con la nueva contratación. Los contratos de 8 regiones vencen en octubre 31 y de las otras 2 regiones vencen en febrero. Estamos tratando de unificar los contratos en todas las regiones, pero también de establecer unos pliegos de condiciones fuertes, potentes, donde ojalá se aplicara lo establecido en la ley 80, y si es mixto, pues entonces que se apliquen las normas de carácter privado, pero que haya control y que haya una sanción a quienes no cumplan los contratos de salud. Otro aspecto muy importante de lo que venimos ocupados nosotros es el tema de la expedición de actos administrativos. Ya hubo una reunión el 7 de octubre con la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos en general. Ahí estuvieron 4 compañeros de FECODE y el Gobierno Nacional, donde está el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, pendientes de que se cumplan los acuerdos pactados. Y se lograron unos compromisos por parte del gobierno para que expida actos administrativos relacionados con la convocatoria del curso de los 8.000 compañeros de la tercera cohorte que están esperando que se reglamente el curso para iniciarlo y ojalá estar listos rápidamente para ascender en el escalafón con esos cursos. Son 8.000 compañeros que no alcanzaron el puntaje requerido cuando aplicaron la prueba del video en la tercera cohorte. Lo otro tiene que ver con la expedición de un acto administrativo para reglamentar el pago de la bonificación pedagógica con el 19% y no con el 15%. Para el año 2021 a todos los educadores que van cumpliendo años de servicio deben darle una bonificación pedagógica, se llama así, con el 19% y no con el 15% como lo vienen haciendo. Y también estamos esperando que expidan el acto administrativo que habla de la proporcionalidad en el pago de la prima de vacaciones. Es decir, hay un decreto 1381 de 1997 que establece el pago de una prima que le hemos llamado de Samper, equivale a la mitad del salario del educador, y que la han venido pagando solamente si laboran los 300 días en el año. De aquí en adelante ahora el pago debe ser proporcional. Ese acto administrativo también debe ser expedido antes de terminar el mes de octubre, porque ya se avecina el pago de la prima de vacaciones. Hay unos actos administrativos que estamos esperando que se expidan o que se hagan ley, por ejemplo, el estatuto docente. Ese es un tema que interesa al magisterio. Nosotros como FECODE hemos presentado propuestas a través de todos los años. Desde el año 2013 venimos presentando propuestas en materia de estatuto docente. El gobierno no ha querido poner en marcha este acuerdo y el magisterio lo quiere así. Lo volvimos a meter en el acuerdo nuevo firmado el 7 de agosto. Y el gobierno tiene que comprometerse a poner en funcionamiento la comisión tripartita para lograr algún día tener un estatuto que nos unifique a los docentes 1278, a los docentes del 2277, pero también a los etnoeducadores. Ese estatuto docente aspiramos a que se haga realidad en el Congreso de la República a través de una ley. De igual manera, un punto muy fuerte, muy duro es el tema que tiene que ver con la financiación de la educación. Debe el gobierno, ya tiene unos plazos perentorios para poner en funcionamiento una comisión de alto nivel donde debe estar FECODE con el gobierno nacional,
quedamos en eso, en que primero nos vamos a reunir el Gobierno Nacional y FECODE para luego llamar a la Federación de Gobernadores, Federaciones de Alcaldes, para consensuar un texto, un proyecto de acto legislativo que tenga que ver con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones a través de la reforma de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, en donde simplemente lo que queremos es que se garanticen más recursos de la nación para los entes territoriales y que ojalá podamos cerrar las brechas que están abiertas hoy en materia de educación, como son la accesibilidad al sistema educativo, la jornada única, las relaciones técnicas, el tema de la infraestructura que tanto nos preocupa. Se están cayendo los colegios todavía al pie de las gobernaciones y alcaldías. De todo esto venimos ocupados, entonces tenemos una disponibilidad de seguir con el trabajo desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, pero también desde las organizaciones filiales. Ejecutivo Omar, ahora hablemos un poquito de la agenda de trabajo que tiene preparado FECODE. Cuéntenos un poquito sobre esta agenda. Sí, entonces en la agenda de trabajo tenemos lo de la implementación de los acuerdos, el seguimiento de los acuerdos, pero tenemos unas agendas de movilización, porque no solamente nos vamos a estar reuniendo hablando, sino que vamos a movilizarnos. Y entonces en este fin de año tenemos que cumplir la tarea orientada por el Comité Nacional de Paro, y es una jornada nacional de movilización para este 20 de octubre, tal como la que hicimos el 28 de septiembre, y por eso estaremos en las calles el día 20 de octubre por unos objetivos precisos, reclamando trabajo decente, estabilidad, que se le dé trámite, que se le pongan ponentes a los proyectos de ley que ha radicado el Comité Nacional de Paro en el Congreso de la República, pero que ni siquiera les han puesto ponentes. Y nosotros creemos que el gobierno tiene la obligación de responderle al pueblo colombiano, de responderle a los trabajadores para que estos proyectos se hagan realidad, porque los necesitamos. Unos proyectos muy importantes como el que procura tener una renta básica de emergencia como medida para garantizar los derechos de los ciudadanos. Ese proyecto está en la Comisión Tercera de Cámara, pero no se ha rendido ponencia para primer debate. Otro proyecto tiene que ver con las garantías para el derecho fundamental a la protesta pacífica. El otro, se cayó el 1174 por fortuna, pero tenemos un proyecto por parte del Comité Nacional de Paro a través del cual se establece la gratuidad universal en la educación superior pública, y para favorecer hacia los estudiantes. Los estudiantes están necesitando ese proyecto. El Comité Nacional de Paro radicó un proyecto que tiene que ver con los mecanismos para la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas y para apoyar la generación de empleo. El otro es el referente a la participación política de los jóvenes, el de la fijación de los precios de los productos y los insumos agropecuarios también, el que se refiere al fortalecimiento del carácter civil de la Policía Nacional, control del funcionamiento de la Policía Nacional para bajar el alto grado de agresividad y atropello que hay contra los líderes sindicales, los líderes sociales y sobre todo los manifestantes y quienes asistimos a la protesta. Hay un proyecto muy bueno que tiene que ver con medidas para prevenir y atender y erradicar la violencia contra las mujeres. El otro es el referente a la recuperación y saneamiento de la cartera agropecuaria, medidas de alivio especial a los deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuaria y del Programa de Reactivación Agropecuaria, porque si nosotros no tenemos el agro fuerte, que los campesinos tengan todo el estímulo para trabajar en el agro, indiscutiblemente los problemas de la ciudad siguen creciendo. Y a tono con el tema de la policía, también estamos pidiendo a través de un proyecto radicado en el Senado que se ordene el desmonte del SMAT, porque tenemos que procurar es más bien el diálogo, la concertación y no la represión a la protesta social. Estos proyectos de ley a grandes rasgos son los más interesantes que tenemos radicados en el Congreso de la República, pero todos están pendientes para discutir en ponencia de primer debate. Estamos exigiéndole a los congresistas que pongan en funcionamiento, en discusión y en el debate estos proyectos de ley. Entonces los objetivos están claros para participar ese 20 de octubre en la movilización: la estabilidad de los trabajadores, el subsidio a las pequeñas empresas, el apoyo del gobierno a los pequeños y medianos empresarios.
Y de igual manera, pues nosotros desde FECODE estamos exigiendo a través de esta Jornada Nacional de Movilización, vamos a participar activamente al gobierno que cumpla los acuerdos pactados, que cumpla los acuerdos firmados el pasado 7 de agosto. Vamos a rechazar allí la imposición de largas jornadas laborales. A los educadores en esta semana institucional los están obligando a permanecer 8 horas en las instituciones educativas y nosotros no estamos de acuerdo. De igual manera, estamos pidiendo que se den todos los recursos y las garantías para asistir a la presencialidad con todos los elementos de bioseguridad y se puedan evitar olas de contagio. Ojalá se siga intensificando el plan de vacunación a los docentes y a los miembros de la comunidad educativa. Así que todos a la calle, ya cada sindicato estará convocando a su manera y de acuerdo a las condiciones, la modalidad, la forma como va a participar en esta gran Jornada Nacional de Movilización. Ejecutivo Omar, ¿y qué otros proyectos se están tramitando en el Congreso de la República? Sí, desde ya estamos esperando que los educadores se sumen a este fin de año a las movilizaciones. No nos podemos ir de vacaciones rondamente porque el gobierno no afloja, tiene una agenda legislativa bastante fuerte y particularmente tiene unos proyectos como el 021, por medio del cual se modifique el artículo 27 de la ley 715, garantizando la cobertura y la calidad del servicio educativo en el país, pero lo quiere hacer a su manera. Hay un proyecto de ley 041 que modifica la ley 1620 y tiene relación con la escuela de padres. Otro proyecto de ley es el 088, por medio del cual se dictan condiciones para la educación cívica, la educación ética, para los niños, las niñas y adolescentes. Y hay un proyecto del cual hay que estar muy pendiente, el proyecto de ley 130, porque mientras nosotros en los acuerdos, Karina, estamos pidiendo que se reglamente la educación preescolar, el gobierno, a través de la señora Cabal, nos radica este proyecto de ley 130 que va en contravía de lo acordado entre FECODE y gobierno. Y hay que tener cuidado porque hay un proyecto de ley del deporte. Ese proyecto de ley del deporte nos podría afectar porque eliminaría el trabajo profesional de los educadores físicos. Hay un proyecto mediante el cual se crea una cátedra de cambio climático, es el proyecto de ley 013. El otro proyecto es el 064 que modifica la ley 1014. También nos podría afectar el proyecto de ley 115 que promueve la participación de las niñas, los adolescentes y mujeres en la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un proyecto bueno, pero que no se ve la inversión de los recursos necesarios. Hay otras iniciativas que están moviéndose en el Congreso de la República y que deben ser de mucho cuidado. Mucho cuidado con el proyecto de ley 158 de 2021 en Cámara y el 096 en Senado, que es el referente al presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del próximo año, de 2022. Porque hasta el primer semestre de la vigencia fiscal de este año se han efectuado modificaciones al presupuesto general de la Nación, se han hecho convenios interadministrativos y se han tocado los recursos públicos para la pandemia. Pero esos recursos no están llegando a donde tienen que llegar. Y ahora el gobierno para el próximo año propone una partida de 350 billones de pesos y esto representa apenas 5.3% respecto al presupuesto vigente. El presupuesto de este año 2021 es de 332 billones, el gobierno lo sube apenas a 350 billones de pesos, lo cual no alcanzaría para resolver todos los grandes problemas que tenemos. De esa cifra hay 210 billones, el 60%, fíjese bien, el 60% de los que equivale a 210 billones de los 350 billones lo coge para gastos de funcionamiento y 78 billones de pesos, o sea, el 22% lo coge para pagar el servicio de la deuda y 62 billones, solamente 62 billones, es decir, el 17% lo coge para la inversión social. Nosotros creemos que este proyecto de ley de presupuesto que está cursando en el Congreso de la República no resuelve los principales problemas que tiene el pueblo colombiano hoy. Karina, a usted muchas gracias, a todos los oyentes también y que la pasen muy bien. Escuchábamos al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez.
Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. Te esperamos. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246, 314-770-0246. Te esperamos. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación a Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE, en entrevista con el presidente de la CUT Nacional, Francisco Maltés Tello, a propósito de esta próxima jornada de movilización este 20 de octubre. Escuchemos. Bueno, nos encontramos con Francisco Pacho Maltés, presidente de la CUT Nacional. Francisco Maltés, se avecina una gran jornada nacional de movilización el próximo 20 de octubre. ¿Cuáles son los objetivos? La movilización pacífica del 20 de octubre tiene como objetivos una gran protesta contra la agenda legislativa del gobierno. El gobierno tiene una agenda legislativa que viene tramitando en el Congreso de la República de espaldas a las aspiraciones de quienes protestamos pacíficamente desde el 28 de abril. Y por supuesto para reivindicar los 10 proyectos de ley que presentamos el 27 de julio al Congreso de la República, en apoyo a los trabajadores de la salud que exigen trabajo decente y pago de salarios, y también acompañando a los pueblos indígenas que se movilizarán masiva y pacíficamente el 20 de octubre. Hagamos una reseña breve de esos proyectos de ley y en qué favorecen al pueblo colombiano. El proyecto más nefasto es el proyecto de ley 099, que es una reforma laboral y pensional para los jóvenes que salen de las universidades
del SENA, de los institutos técnicos, tecnológicos o de la media. Dice este proyecto de ley que quienes inicien su vida laboral tendrán un contrato de aprendizaje extendido y no un contrato laboral. Eso implica que ni siquiera tienen derecho al salario mínimo, no tienen la obligación del patrón de pagarle la seguridad social, ni vacaciones, ni dotaciones, ni horas extras, ni recargos nocturnos. Simplemente se les dará un reconocimiento, una recompensa que llama inferior al salario mínimo. Esa es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás que está motivando a que los jóvenes se vinculen a la movilización pacífica del 20 de octubre. Y esos proyectos ya tienen ponentes, están en trámite en el Congreso de la República. ¿Por dónde van esos proyectos que radicamos? El proyecto de ley del gobierno 099 fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado. Los 10 proyectos que radicó el 27 de julio el Comité de Paro, hay unos que no tienen ponente, hay otros que tienen ponente, hay otros que tienen ponente y coordinador de ponentes. Y el día de ayer a uno de nuestros proyectos, el ponente del Partido Democrático le acaba de dar ponencia negativa, como era de esperarse, porque este gobierno no tiene ningún ánimo de dialogar ni de concertar las soluciones que requiere este país para salir de la crisis. ¿Qué opina sobre el proyecto de ley de presupuesto de la Nación? ¿Por dónde va ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley en la práctica está cocinado, falta un debate y una tercera parte del presupuesto está destinado al pago de la deuda externa, algo insólito que en medio de la crisis estemos pagando las deudas a la banca internacional y no la deuda social que hay. Hoy se debería pagar la deuda social, aumenta la pobreza, la desigualdad, el hambre, como lo está diciendo recientemente el DANE, una equivocación de quienes han votado a favor de ese proyecto de ley. Bueno, estamos pendientes de FECODE cómo va a ser la modalidad de la jornada. ¿Habrá paro nacional? ¿Habrá normalidad? ¿Cómo va a ser la orientación desde el Comité Nacional de Paro? El Comité Nacional de Paro llama a la movilización pacífica el 20 de octubre y el 25 de noviembre. FECODE nos ha manifestado que orientará a sus trabajadores al magisterio para que acojan la decisión del Comité de Paro y es movilizarse pacíficamente el 20 de octubre. Bueno, Francisco Pacho Valdés, su mensaje final a todos los trabajadores que nos están siguiendo hasta ahora. Luchar sí paga, movilícese pacíficamente el 20 de octubre. Muchas gracias, Francisco Pacho Valdés, presidente de la CUT Nacional. Y ya para finalizar nuestro programa la noche de hoy, escuchemos un análisis realizado frente al tema que hoy abarca todos los medios nacionales e internacionales sobre los Pandora Papers. Escuchemos. Los papeles de Pandora es la investigación periodística más grande de la historia del mundo y muestra cómo 300 políticos llevaron su dinero a paraísos fiscales para no pagar impuestos, entre ellos 2 expresidentes, la vicepresidente y el director de impuestos de Colombia. Para el que no lo sepa, un paraíso fiscal es un escondite para las personas que han hecho dinero en su país gracias al apoyo de su país y gracias a las riquezas de su país, pero que no quieren que ni siquiera un centavo se invierta en la educación de su país, en la salud de su país o en la seguridad de su país. Cuando la persona que lo hace es un funcionario público, es mucho peor. No solo porque estén estafando al Estado que ellos mismos representan y violando las leyes que ellos mismos promulgan, sino porque ellos son lo que son gracias a que el pueblo les dio la confianza y tienen todo lo que tienen gracias a que el pueblo sí pagó esos impuestos. Esto es un problema de todo el mundo, pero el caso de Colombia es especial por la clase de personas que hay en el escándalo, por la hipocresía de esas personas con este tema y por el papel de esas personas en las próximas elecciones. Hablemos primero del director de la DIAN, Lisandro Junco, que persigue a los que no pagan impuestos, pero está envuelto en un escándalo de impuestos. Los papeles de Pandora dicen que cuando Lisandro Junco estaba en Estados Unidos estudiando un posgrado precisamente para combatir esto de los paraísos fiscales, él aprovechó y creó una empresa en un paraíso fiscal, en Delaware. Él dice que una profesora le recomendó hacerlo y le recomendó a quién encargárselo, pero los investigadores de los papeles de Pandora hablaron tanto con la profesora como con el recomendado y ambos lo negaron. Como si fuera poco, los papeles de Lisandro Junco y de su empresa aparecen en las facturas de una firma intermediaria con sede en Dubái, fundada en Suiza, que además de tenerlo a él entre sus clientes, tiene a un traficante de armas italiano y a un defensor de terroristas francés. Vale la pena recordar que en abril, en una entrevista en el periódico El Espectador, Lisandro Junco se dedicó a defender que la reforma de Carrasquilla atentaba
argumentara en contra de la clase media, y su gran argumento fue que muchos de la clase media eran los que hacían el vandalismo, y utilizó la siguiente frase, abro comillas: quiero que les duela como nos duele a nosotros los que sí pagamos impuestos, cierro comillas. Vale la pena tener presente que antes de ser director de impuestos nacionales, Lisandro Junco fue director de impuestos de Bogotá, bajo las órdenes del hoy candidato Enrique Peñalosa, quien empezó su carrera como dirigente liberal, luego se puso la camiseta del Partido Conservador y luego terminó siendo elegido a la alcaldía por firmas como candidato independiente. Hablemos ahora de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que está encargada de hacer que los demás países respeten a Colombia, pero ella se lleva su dinero de Colombia a otros países para no pagar impuestos acá. En el 2004, Marta Lucía fundó una empresa en Panamá, que es un paraíso fiscal. En el 2005, esa empresa de Marta Lucía, el esposo de Marta Lucía y la hija de Marta Lucía fueron los primeros accionistas de una compañía que se fundó en las Islas Vírgenes Británicas, que es otro paraíso fiscal. Esa última empresa fue la herramienta que utilizó el condenado Gustavo Hernández Frieri para lavar 600 millones de dólares, por lo cual está preso en los Estados Unidos. Como si fuera poco, los papeles de Pandora muestran que esa empresa era administrada por Trident, que no es la de los chicles, sino una intermediaria que además de Marta Lucía ha tenido como clientes a un criminal de los diamantes de sangre africanos y a una familia de capos de la droga en la India. La justicia de Estados Unidos llegó a la conclusión de que Frieri empezó a lavar dinero en el año 2014, pero Marta Lucía dice que ella y su empresa y su familia dejaron de tener cualquier relación con él desde el año 2012. Sin embargo, los investigadores de los papeles de Pandora dicen que hay una certificación de la intermediaria Trident en la que consta que Marta Lucía, su familia y su empresa fueron accionistas de la empresa de Frieri por lo menos hasta el año 2015. Vale la pena recordar que en una entrevista en Noticias Caracol en el peor momento de las cuarentenas, la vicepresidente dijo que los colombianos teníamos que dejar de ser tan atenidos con lo que nos daba el gobierno y que más bien teníamos que solidarizarnos todos para sacar adelante la situación. Y vale la pena tener presente que Marta Lucía Ramírez empezó su carrera en un gobierno liberal, que luego llegó a ser la máxima dirigente del Partido Conservador y que finalmente llegó a la vicepresidencia después de competir en una consulta con Duque, a la cual ella llegó como candidata independiente, recogiendo firmas. Hablemos por último de Andrés Pastrana y César Gaviria, los dos expresidentes que después de 20 y 30 años siguen aferrados al Estado, pero que lo soltaron muy fácil a la hora de tener que financiarlo. Ojo, acá los vamos a explicar juntos, pero no porque hayan hecho negocios juntos, sino porque lo que hizo el uno parece calcado de lo que hizo el otro. Pastrana fundó una empresa en Colombia junto con su esposa y sus hijos. Gaviria fundó una empresa en Panamá junto con su hermano. La empresa de Pastrana en Colombia se hizo dueña de otra empresa en Panamá. La empresa de Gaviria en Panamá se hizo dueña de una empresa en Colombia. La empresa de Gaviria en Panamá ocultó quiénes eran sus dueños hasta el sol de hoy, cuando los papeles de Pandora lo revelan. Y la empresa de Pastrana en Panamá también ocultó quiénes eran sus dueños hasta el sol de hoy, cuando los papeles de Pandora lo revelan. Pero acá viene lo más interesante. El intermediario que asesoró a la empresa de Pastrana en Colombia para hacerse dueña de la empresa oculta en Panamá fue la firma OMC Group. El intermediario que administraba la forma en la que la empresa oculta de Gaviria en Panamá manejaba la empresa en Colombia también fue la firma OMC Group. Vale la pena recordar que el liberal y el conservador han sido los partidos que han hecho que la gente se mate a nombre de sus banderas. Y vale la pena tener presente dos cosas. La primera es que en una entrevista con el periódico El Tiempo, Andrés Pastrana reveló que está promoviendo como candidato presidencial a Germán Vargas Lleras, el mismo que, después de trabajar en el gobierno de Uribe y en el gobierno de Santos, aspiró a la presidencia en el 2018 como candidato independiente recogiendo firmas. Y la segunda es que César Gaviria, en una entrevista con la revista Semana, reveló que está promoviendo como candidato presidencial a Alejandro Gaviria, el mismo que después de haber trabajado en el gobierno de Uribe y en el gobierno de Santos, está aspirando a la presidencia ahora como candidato independiente recogiendo firmas. La investigación se llama Papeles de Pandora por el mito griego de Pandora, esa mujer a la que el dios le regaló una caja que cuando ella la abrió liberó un caos inmenso. Le pusieron ese nombre porque en su momento los periodistas recibieron la filtración en casi 3 terabytes de memoria con millones de tablas, imágenes, documentos de texto que no tenían ninguna relación los unos con los otros. Pero en vez de rendirse ante ese desorden, decidieron trabajar durante 2 años para organizar la información y revelar lo que verdaderamente era importante. Con las consecuencias políticas de este escándalo o de cualquier otro escándalo puede pasar algo muy parecido. Cuando nos enteramos de cómo se revuelcan unos con otros, de cómo se cambian de un bando para otro y de cómo se unen para traicionarnos a nosotros, podemos caer en la tentación de decir que todos son iguales y que no deberíamos ayudar a elegir a ninguno. Podemos hacer eso o podemos dedicarle estos 6 meses a buscar dentro y fuera de ese caos para entender cuáles de ellos son los poquitos que se parecen a la mayoría de nosotros, cuáles son los limpios, los honestos, los que ponen a su país primero, cuáles son esos a los que también les han ofrecido pero han tenido la valentía de decir que no. Después de todo, en el mito de Pandora, si no hubieran salido todos los males del mundo de la caja, nunca se hubiera podido ver que en un rincón, en el fondo del cofre, estaba escondida la esperanza. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial
del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.